Bien, jóvenes, miren, la siguiente tarea que vamos a dejarles tiene que ver con lo que se llama la simetría puntual. Pues es un tema muy parecido a la simetría axial. Es cuando vamos a hablar de objetos que tienen ciertas características. No todos los objetos cumplen con esas características, por eso se considera que las simetrías solamente funcionan para ciertos objetos, no son para muchos, no son para todos. En este caso vamos a hablar de la simetría puntual. ¿Por qué? Porque vamos a tener que considerar un punto y a este punto se le va a llamar el punto de simetría. Significa entonces que cada uno de estos puntos que tenemos formando esta figura, estos puntos que se les llama puntos críticos, deben de tener su punto simétrico del otro lado del punto de simetría. Vamos a aplicar el mismo concepto de la simetría axial, que es que la distancia que hay desde este punto, pero a este punto, en el caso de la simetría axial era con respecto a un eje o con respecto a una recta, en este caso es con respecto a un punto. Entonces, la distancia que hay del punto A al punto de simetría debe ser la misma distancia que haya desde este punto de simetría hasta el punto simétrico del punto A, que le vamos a llamar también A'. Y así lo vamos a hacer para cada uno de esos puntos. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestra regla y vamos a unir, fíjense bien, el punto A con el punto de simetría. Lo vamos a trazar y lo vamos a trazar que pase inclusive el punto de simetría. Así. Entonces, vamos a medir la distancia que hay del punto A al punto de simetría y lo que mida lo vamos a medir también desde este punto de simetría hacia el otro lado de la recta, así como lo trazamos. Por ejemplo, en este caso mide 7, entonces yo voy a medir 7 hacia abajo. Y con esos 7, aquí me va a dar este punto que le voy a llamar el punto A', que es el punto, vamos a borrar lo que sobra, este punto A' es el simétrico del punto A. Y así voy a hacerlo para cada uno de los puntos. Recuerden que los puntos se ubican donde las rectas cambian de dirección, para que ustedes en su figura así los consideren. Voy a hacer para el punto B, que es el punto que está aquí arriba. Vamos a trazar una recta de esta manera. Y luego medimos la distancia que hay del punto B al punto de simetría. Debe ser la misma distancia del punto de simetría hacia el otro lado. Y entonces este tiene una medida de 15, 16, 17 y medio. Entonces para acá también mido 17 y medio. Aquí estaría. Y entonces a este le voy a llamar el punto B', porque es el simétrico del punto B. Así. Haría lo mismo para el punto C. Es muy importante que vayan colocando las letras que las identifiquen a los puntos, porque si ustedes nomás van obteniendo los puntos simétricos y no les ponen la denominación o el nombre, es probable que después con tantos puntos se confundan y no sepan cuál es cuál. Aquí el punto C lo voy a medir. Del punto C al punto de simetría me da 11 y medio. Entonces del punto de simetría hacia el otro lado también vamos a medir 11 y medio. Y entonces aquí se localizaría el punto C'. Así. Y finalmente el punto D. En este caso lo puse una figura pequeña para no hacer muy grande el video y no se les cargue mucho ahí en su teléfono. Pero básicamente el concepto es el mismo. Unimos el punto D con el punto de simetría. La distancia que haya del punto D al punto de simetría va a ser la misma que vamos a medir hacia el otro lado. En este caso medimos que es la distancia 11 y medio también. Vamos a poner entonces acá también 11 y medio. Así. Y entonces a este le llamamos D'. Y entonces finalmente lo que vamos a hacer, vamos a unir en la misma dirección. Por ejemplo, si el A está unido con el B, aquí vamos a unir el A' con el B'. De esta manera.
Y luego B con C, que es B' con C'. Luego C con D. Y finalmente D con A. Bien, aquí lo curioso es que las figuras que son simétricas con respecto a un punto, vean ustedes cómo está esta figura con respecto a esta otra. Entonces, aquí, por ejemplo, la simetría axial nada más lo que hace es que una parte de la figura la refleja en la otra parte de la recta. En este caso, fíjense esta punta, que antes estaba hacia arriba, ahora la punta está hacia abajo. Quiere decir que la simetría puntual la volteó la figura. Lo que estaba arriba, ahora queda abajo, y lo que estaba abajo, ahora queda arriba. Pero aparte, esta punta, que es la letra D, ahora ya no quedó hacia la derecha, ahora quedó hacia la izquierda. Significa que la simetría puntual, aparte de que la invierte, la gira en una dirección. O sea, aparte de que la voltea, aparte de aquí, la gira, como si fuera también la simetría axial. Y entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer: generar la otra figura que sea simétrica con respecto a un punto. Es decir, lo que va a pasar es que la va a girar o la va a voltear, y aparte la va a girar de esa manera. Entonces, esa sería la tarea que continúa para que ustedes la realicen y la entreguen el próximo lunes a las 8 de la noche.